Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente aquí, pudiendo compartir con ustedes la palabra del Señor. Y los invito a abrir sus Biblias en Génesis 45. Vamos a continuar nuestro estudio en la vida de José. La anterior vez hicimos la mitad del capítulo 45 y vamos a estudiar la segunda mitad, desde el versículo 16 hasta el final. Recuerden que la serie se llama La imparable providencia de Dios. Nos buscamos impresionarnos con la providencia del Señor a través del relato de la vida de José. Y específicamente esta enseñanza la titulé Dios da y da. Dios da y da. Y es que yo no sé si ustedes han meditado en esto, pero a mí de las cosas que más me impresiona acerca de Dios es cómo da generosamente a su pueblo. Es casi que sin restricciones. Es decir, Dios no está en la obligación de salvarnos. Si Él no nos hubiera salvado, sería tan digno de gloria como lo es hoy. Y aún así nos salvó. Y eso ya sería suficiente para nosotros, pecadores destinados al infierno, al castigo eterno, sin poder tener paz con Dios. El hecho que Dios nos haya salvado ya sería suficiente. Pero Dios parece que no se contenta con darnos tanto, sino que nos da más y más. Nos da beneficios, regalos, dones, todos inmerecidos. La Biblia entera parece mostrar esta verdad. Leer en los evangelios el ministerio de Jesús es ver cómo Él dio. Él vino a servir, no vino a ser servido, vino a dar. Y las escrituras en general muestran esta verdad de tapa a tapa. Por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos con relatos como el Salmo 23. El Salmo 23 que empieza el salmista David diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada. Y los versículos que vienen parecen describir cómo Dios da, al punto de afirmar que realmente nada le faltará, porque dice, me da descanso, restaura mi alma, me guía, me infunde aliento. Incluso más adelante es como si Dios cambiara la figura de pastor y se pone como mesero, y ahora dice, Él prepara mi mesa, me unge, hasta el punto de decir, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él dice, mi copa está rebosando. Al ver cómo Dios da, Él afirma es que nada me faltará. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida sin yo poder escapar de ello. Eso en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y también nos encontramos pasajes como Efesios capítulo 1. Efesios 1 que dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, toda. O sea, no escatima la palabra, toda bendición espiritual se ha sido dada a los creyentes. Y luego empieza a nombrar esas bendiciones como que Dios nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos redimió, nos perdonó, nos reveló. En fin, una tras otra bendición. Y incluso los que saben griego afirman que Pablo en este pasaje de Efesios 1, del 3 al 14, lo hace en una sola frase. O sea, como si no parara, sin parar. Dice, nos ha dado. Así como si se le fuera a acabar el aire de tanto decir todo lo que Dios nos ha dado. Algunos incluso lo ilustran como si fuéramos a llenar un vaso de agua y en vez de ponerlo en el chorrito de agua, lo ponemos en una cascada de agua potable y fresca que hace que ni siquiera el vaso se vea. Así Dios derrama, sobreabunda en bendiciones sobre nosotros, más de lo que podemos percibir. La Biblia también no solo lo muestra afirmándolo, sino que nos lo ejemplifica. Podemos ver igual de tapa a tapa esta verdad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver en Salomón. En Primera de Reyes capítulo 3, Salomón, al ver la responsabilidad que tendría al ser el rey de Israel, él pide a Dios sabiduría. Y Dios responde a esa petición dándole una sabiduría como nadie más la ha tenido. Le da sabiduría desbordante. Pero aún así le dice, también te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en tus días. Es decir, Dios no solo responde su oración dándole mucho, sino que le da más de lo que pidió. Le da riquezas y poder sin igual.
El Nuevo Testamento también nos muestra esta verdad. Marcos 6 es uno de los capítulos del Evangelio que muestra cuando Jesús da de alimentar a 5,000 personas. Bueno, a 5,000 hombres. No cuenta a los niños, no cuenta a las mujeres, 5,000 hombres. Miles de hombres que le habían seguido a Jesús, le habían escuchado, y con 5 panes y 2 peces, dice Marcos 6, capítulo 42, que todos se saciaron. ¿Qué quiere decir eso? Que de las miles de personas que había, cada una comió todo lo que quiso y quedó totalmente satisfecha, quedó llena. Y como si eso no fuera poco, aparte de ello recogieron 12 cestas llenas de todo lo que sobró. Si ven cómo Dios da y da más de lo que pedimos, más de lo que imaginamos, más de lo que necesitamos incluso, sin reservas. La Biblia dice que toda dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, Santiago 1:17. Sabe que Él sabe dar buenas dádivas a sus hijos, Mateo 7. E incluso anima al creyente, probad y ved que Él es bueno, en el Salmo 34. Y es que tenemos un Dios de toda gracia, un Dios de toda gracia. Como escuché esta semana, me gustó mucho una frase que escuché, y es que para que la gracia sea gracia, debe ser escandalosa. Nos debe dejar boquiabiertos, que como veremos es lo que pasa en este pasaje. Y para mostrarlos voy a usar una ilustración que en este año un predicador usó en Cali, Santiago Armel, y es en cuanto a la salvación. A veces se ilustra la salvación como un hombre que tiene una gran deuda, una deuda impagable con un banco, y el dueño del banco entonces le perdona la deuda. Y dice, vean, esa es la mitad de la historia. Porque la otra mitad es no solamente le perdona la deuda, sino que pone el saldo del banquero a favor del que debía toda esa plata. O sea, alguien pasa de tener una deuda impagable a ser prácticamente la persona más rica del mundo. Así. Esto es gracia, nos debe dejar... ¿Qué? ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. Es escandalosa la gracia. ¿Por qué? Porque Dios da y da. Gerd Lambert, en un libro llamado El gran amor de Dios, también los que fueron a Cali fue uno de los que regalaron, dice, el amor de Dios por definición da mucho más de lo que podemos imaginar. El deleite del corazón de Dios es dar a su pueblo. La Escritura muestra el compromiso de Dios de colmar a su pueblo con cosas maravillosas. Es que así muestra Dios su amor, dando regalos, más de lo esperado, más de lo merecido, más de lo que podemos imaginar. La disposición natural del corazón de Dios es hacer el bien, especialmente a su pueblo. Y hago toda esa introducción porque lo que vamos a ver en lo que resta de Génesis 45 es que Dios derrama más de lo que podemos imaginar y a los que menos lo merecen. Por eso digo que es escandaloso. Porque, vean, antes de empezar les voy a dar sobre quién Dios va a derramar tanto bien. Dios derrama bondad sobre Judá, el mismo que en Génesis 38 habla que tenía una perversión moral y sexual al punto de embarazar a su nuera. Sobre él Dios derrama bien y bondad. ¿Sobre quién también? Sobre Rubén, el mismo que en Génesis 35 duerme con la concubina de su padre. Sobre él Dios en este capítulo va a derramar bondad. ¿Sobre quién más? Sobre Simeón y Leví. Los mismos que en Génesis 34, ellos nos hacen una masacre completa. Sobre ellos Dios va a derramar bondad más de la que merecen. ¿Sobre quién también? Sobre Jacob, el padre de todos ellos, que como lo hemos visto en los últimos capítulos, ha tenido una actitud ensimismada, egoísta, llena de amargura, siempre quejumbroso. Y sobre él Dios da y da. Más de lo que podemos imaginar. Es lo que veremos en este capítulo. Y antes de entrar, recordemos que la primera parte del capítulo 45 es cuando José se da a conocer a sus hermanos. Si lo recuerda, José en este momento era el gobernante del reino de Egipto, luego de que sus hermanos pensaron que estaba muerto. ¿Por qué pensaban que estaba muerto? Pues bueno, porque los mismos hermanos, años atrás, lo habían vendido como esclavo. No volvieron a saber nada de él. Y en el capítulo 45 al principio José se da a conocer a sus hermanos. Dice, vean, soy yo, estoy vivo, soy el gobernante de Egipto.
Y contra todo pronóstico, José, que había recibido tanto daño, en la primera parte del capítulo 45, les da perdón, los calma, los anima, les muestra cómo Dios fue quien le había enviado a él a Egipto. O sea, ni siquiera les echa la culpa. Dice, si estoy en Egipto fue porque Dios me envió acá. E incluso les manifiesta su deseo de que ellos fueran a vivir a Egipto con él, para él cuidar de ellos, cuidar de su padre Jacob, cuidar de sus familias. Porque en ese momento había una escasez mundial y solo en Egipto había alimento. Veremos cómo, aunque estos hombres ya habían recibido mucho, porque habían recibido ya alimento, perdón inmerecido, estaban por recibir más, más, más y más. Porque ese es nuestro Dios, que da más de lo que podemos imaginar. Y veremos en tres partes cómo Dios da. Todas empiezan por Ere, y es Dios da reputación. Lo veremos en el versículo 16 de Génesis 45. Dios da reputación. En segundo lugar, Dios da recursos. Y en tercer lugar, Dios da restauración. Entonces Dios da reputación, recursos y restauración. Y antes de entrar al texto, permítanme orar nuevamente. Señor, reconocemos que lo que merecemos en nuestros méritos es solo el infierno. Y aún así nos das tanto, Señor. Nos das tanto, derramas tanta bondad, tanta gracia. Perdón porque muchas veces no lo vemos. No lo tomamos así, hasta nos creemos merecedores de lo que tenemos. Y ayúdanos, Padre, habla a nuestro corazón por medio de tu Espíritu, por medio de la exposición de este pasaje, para que podamos adorarte, verte en gloria, quedarnos asombrados, boquiabiertos por tu gracia desbordante. En el nombre de tu Hijo oro. Amén. En primer lugar, vamos a ver, Dios da reputación. Génesis 45, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Permítame recordarles un poco el contexto de lo que está sucediendo acá. En el versículo 1 y 2, antes de que José se diera a conocer a sus hermanos, José hace sacar a todos los que estaban de su presencia. Los hace sacar a todos y quedan solamente él y sus hermanos. Y llora tan fuerte, tenía tantos sentimientos acumulados que los desbordan llanto, que incluso dice el versículo 2, que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. O sea, esto tuvo que encender las alarmas. El llanto tuvo que llamar la atención de Faraón e inmediatamente tuvo que encargarse y saber qué era lo que estaba pasando. Es lo que vemos acá, que Faraón ya sabía lo que estaba pasando. Los hermanos de José, unos hebreos, habían llegado a su palacio. ¿Cómo respondería? Y permítame, ¿por qué hago esta pregunta? Porque aquí hay una cierta tensión. Porque los egipcios realmente aborrecían, rechazaban a los hebreos. Esto ya lo habíamos visto en Génesis capítulo 43, cuando José tiene una gran cena con los hermanos, ¿lo recuerda? Y dice, si quieren ahí está en Génesis 43, 32, una página atrás. Génesis 43, 32 dice, estamos aquí en el contexto de una cena en el palacio de Faraón, en la casa de José, y dice, y pusieron para él aparte, está hablando de José, es decir, José tenía su mesa donde él comió, y separadamente para ellos los hermanos, es que está hablando, los hermanos los pusieron en otra mesa, y continúa diciendo, y aparte los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. ¿Qué quiere decir esto? Que los egipcios ni siquiera podían sentarse a la mesa con los hebreos, no podían comer con ellos. La razón, bueno, algunos especulan que es porque como los hebreos tenían tanto contacto con las ovejas, pues no olían tan bien. No parece tener tanto sustento esta razón. Parece que la razón más posible es porque dentro de la dieta natural de los hebreos comían animales que para los egipcios eran sagrados. Entonces era abominación lo que hacían los hebreos. ¿Cómo comen de un animal sagrado? Así que aquí hay cierta tensión, porque el egipcio más poderoso, Faraón, se entera de que hay unos hebreos en su palacio. Especulando, yo creo que posiblemente por respeto a José, pues tal vez no los trataría con dureza,
pero uno espera por lo menos apatía, desinterés, como no me interesa lo que suceda con simples hebreos. Pero sucede lo contrario. Vea el versículo 16 de Génesis 45 nuevamente. Dice, la noticia le agradó a Faraón y a sus siervos. Vean, esto es increíble. Incluso al nombrar a los siervos de Faraón, posiblemente implica que algunos de ellos fueron los que se sentaron lejos de los hebreos en Génesis 43. De los que rechazaron en Génesis 43 a los hebreos, pero esta vez se agradaron de que los hermanos de José estaban ahí. No sabemos el porqué de esta reacción. Posiblemente Faraón y los siervos llegaron a conocer cuál es la historia, el trasfondo de José. Y esto lo digo porque en el versículo 18, como ya lo veremos, Faraón ya conocía del padre de José, sabía que vivía en Canaán y sabía de la situación de necesidad que tenía. Es decir que o ya conocía o por medio de esta situación llegó a conocer pues del trasfondo de José. Es lo que podemos tal vez inferir. Pero la verdad es que no tenemos certeza de por qué llegaron a alegrarse de esta noticia, aun cuando ellos odiaban a los hebreos. Pero lo que sí podemos tener certeza es que quien da la reputación es Dios. Es Dios quien da la reputación. En últimas, no es el carisma, no es la forma de ser, no son las capacidades lo que gana el respeto de otros, la admiración de otros. Pueden ser los medios que Dios use, pero la reputación, el honor que tenemos a los ojos de otros proviene de Dios. Proviene de Dios. Eso ya lo vimos incluso en la vida de José. Por ejemplo, Génesis 39:21 dice que Dios le concedió gracia a los ojos del jefe de la cárcel. ¿Por qué José halló favor a los ojos del jefe de la cárcel? Porque Dios le concedió esa gracia. Y no solo lo vemos en José, lo vemos realmente en toda la Biblia. Josué, por ejemplo, en Josué 4:14 dice, aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel. David, en 2 Samuel 5:10 dice, David se engrandecía cada vez más porque el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Esdras, en Esdras 7:6 dice que el rey le concedió a Esdras todo lo que pedía porque la mano del Señor estaba con él. Daniel, el profeta Daniel en Daniel 1:9 dice que Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Lo que quiero mostrarles es que vez tras vez vemos que el honor, la reputación que un hombre puede tener delante de otro, el respeto que alguien puede ganar delante de otro, proviene de Dios, es un don de Dios, es la gracia del Señor. No es un derecho que tú tienes que exigir. No es que tú tengas que exigir, todo el mundo me debería saludar en la iglesia. Todo el mundo me debería invitar a sus planes, no entiendo por qué no me invitan. Todos deberían tener en cuenta mis ideas, mis planes, mis palabras, porque son las mejores. No, el respeto no es un derecho que debes reclamar, es un don que recibes de parte de Dios. Así que si gozas respeto de otro en tu familia, en la iglesia, en el trabajo, dale gracias a Dios. No te enorgullezcas, no creas que es porque eres mejor que otros. Es un don de Dios. Y en este caso, Dios le dio la gracia a la familia de José, a los hermanos, ante los ojos de Faraón. Contra todo pronóstico, Faraón y hasta sus siervos se alegraron de que ellos estaban ahí. Y eso que hay más, porque Dios da y da. Veamos en el segundo punto, Dios da recursos. Lo veremos del versículo 17 al 23. Dios da recursos. Versículo 17 dice, entonces Faraón dijo a José, dile a tus hermanos, hagan esto. Carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de la tierra. Acá el versículo 17 da a entender que Faraón llama personalmente a José, ¿cierto? Porque dice que Faraón dijo a José, o sea, lo llama personalmente y le da ciertas instrucciones. Y en las instrucciones se nota que Faraón no solo se conmovió de la historia, sino que se movió a dar lo mejor para ellos. Note las instrucciones que Faraón da provienen de él. Aquí José no hace nada
ni dice nada. Todo es iniciativa de Faraón. Pero es muy interesante, es precioso cómo los planes de Faraón providencialmente iban en la misma dirección de los planes de José. Porque vean, en estas instrucciones, Faraón lo que dice es: dile a tus hermanos que vayan a Canaán, traigan a Jacob, traigan a sus familias, vuelvan aquí a Egipto y yo les daré lo mejor de la tierra. Pero si nos devolvemos un poco, cuando José está solo con sus hermanos, les dice cuál era el deseo de su corazón, versículo 13. Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa, traigan aquí a mi padre. Cuando José dice esto, estaba solo con los hermanos. Los planes de Faraón y los planes de José convergieron en un mismo punto porque finalmente eran los planes de Dios. Finalmente eran los planes de Dios. Por eso convergieron en un mismo punto. Esto es lo que llamamos providencia. Providencia. Así que estos hombres que llegaron a Egipto, habló de los hermanos de José, llegaron a Egipto con escasez, en búsqueda de alimento, según las instrucciones de Faraón, volverían a Canaán cargados de comida para traer consigo nuevamente a Egipto a su padre Jacob, a sus esposas, a sus hijos, y volverían a Egipto y disfrutarían de lo mejor de la tierra. ¿Sí ven por qué digo? Dios da y da sin límites. Y eso que aún falta. Vean, versículo 19 y 20. Dice: y a ti se te ordena decirles, es una orden lo que Faraón le está diciendo a José, se te ordena decirles, hagan esto, tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres, y traigan a su padre, y vengan. Y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Vean, el viaje que ellos estaban por emprender a la tierra donde estaba su padre, a Canaán, era de unos 400 kilómetros. Suponga ir de Bogotá a Bucaramanga caminando. Eso era la distancia. Pero bueno, ellos eran hombres fuertes, ya habían hecho este viaje varias veces y tenían la capacidad para hacer algo así. Pero de vuelta, ¿qué iban a traer? Iban a traer a su anciano padre, que tenía 130 años. Iban a traer a sus mujeres, a sus niños. O sea, un viaje así de largo en esa situación era casi que impensado. Pero Dios aquí provee los recursos para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Faraón les provee carretas, que era algo poco usual para los hebreos. Era básicamente la tecnología de punta en ese momento. Haría que su anciano padre y sus familias no tuvieran que caminar de vuelta, sino que pudieran ir en esos carros de Egipto. Dios estaba dando los recursos necesarios para el viaje. Y vean, el versículo 19 repite Faraón la misma orden del versículo 18. ¿Cuál es la orden? Vengan, 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 o sea, vengan, créanme, les voy a dar bien. De hecho, en el 18 dice, vengan y yo les daré. Vengan y yo les daré lo mejor. No espero nada de ustedes, vengan y yo les daré. El versículo 19 y 20 dice, vengan y no se preocupen. O sea, le está diciendo, vengan, no se preocupen, yo les daré lo mejor, no me tienen que traer nada. Yo les daré, yo les daré. Y de hecho no les daría solamente lo necesario para que ellos puedan sobrevivir, no, les daría lo mejor de la tierra de Egipto. Suena muy familiar a la invitación que Jesús da también, ¿no? Vengan y yo les daré. Es el carácter de Jesús. En Mateo 11:28 dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, los que no pueden darme nada, y yo les daré descanso. Ese es Dios. Dios está listo para dar abundantemente, se place en hacerlo, se deleita porque el amor siempre busca dar lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere hacer, amarnos. Solo quiere que vayamos a Él, requiere que vayamos a Él y Él da y da. Versículo 21 al 23. Y así lo hicieron los israelitas. José les dio carretas conforme a la orden de Faraón, les dio provisiones para el camino. A todos ellos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de grano, pan y alimentos para su padre en el camino. Es impresionante.
Vean, Faraón aquí lo que está haciendo es dar instrucciones nuevamente a José de dar a sus hermanos. Y realmente aquí lo que vemos en el versículo 21 y 22 es que se repite la palabra dio. Dio 4 veces. O sea, él dio, José dio. Era como una lluvia, una cascada de bendiciones que los hermanos estaban recibiendo. Dio. La Reina Valera 60 dice 3 veces dio, una vez dice suministró. Pero el punto es que José estaba dando. Dio carretas, dio provisiones, dio mudas de ropa, dio monedas de plata. Dio. Una vez tras otra, cascada de bendiciones. Vean qué fue lo que dio. En el versículo 21 dice, dio carretas conforme a la instrucción de Faraón, ¿no? Dice un comentarista, para que lo pongan en perspectiva, para volver a Canaán en carros de Egipto era el equivalente cultural al aterrizaje de un avión jumbo jet en una tribu de salvajes aislados. O sea, es que es exorbitante para ellos. Imaginen esos 11 hombres ingresando a Canaán, una tierra desolada, una tierra que está pasando por escasez, con tecnología de punta, con carros de Egipto. Y no solo le da eso, sino sigue el siguiente dio. ¿Qué más dio? Provisiones para el camino, versículo 21. Es decir, tendrían lo suficiente para ir y para volver. Tengan en cuenta que el viaje de ida y de vuelta son 800 kilómetros. Y bueno, ahí van 11 hombres, y entre hombres pues a veces aguantamos hambre, no pasa nada. Entonces los primeros 400 kilómetros está bien, pero los otros, ellos iban con sus esposas, con sus niños, con ganado. Éxodo 1:5 dicen que volvieron 70 personas. O sea, ¿cuánta provisión habría para un viaje así? Para 70 personas. Pero afirma la Biblia que tenían lo suficiente para ir y volver. ¿Qué más dio? Versículo 22, mudas de ropa. A mí esto me parece un detalle precioso. ¿Por qué? Porque los hermanos de José, que una vez despojaron a José de su ropa, ahora recibían del mismo José cada uno una muda de ropa. ¿Qué es esto? Dios da al que no lo merece. Al que no lo merece, al que menos merece, Dios se encarga de dar. Y lo último que dio, que dice la Biblia, es a Benjamín. Benjamín, ¿quién era? El hermano menor de José, el que había nacido de su misma madre, el que amaba entrañablemente. Le da 300 monedas de plata, le da 5 mudas de ropa y también dice que envía a su padre Jacob, 10 asnos. 10 asnos. ¿Cargados de qué? De cosas de Egipto, de lujos de Egipto. Lo que ya veremos que será muy importante para que Jacob les crea que era verdad que José vivía. Y no solo les da eso, sino que les da otras 10 asnas cargadas de ¿qué? Grano, pan y alimento, en medio de una escasez. O sea, vean lo impresionante, cómo un hombre tan anciano, sin tener un fondo de pensión, puede tener tanto alimento en medio de una escasez mundial. No se puede explicar, solo porque Dios se place en dar. Da y da, sin límites, conforme a su voluntad. Eso me hizo acordar la última vez que viajé a Pereira. Pude hacerlo en una camioneta, una camioneta blindada, súper cómoda. Yo tenía todo el espacio que quisiera. No era solo la camioneta, sino que tenía un conductor. Y ese conductor no solo era conductor, sino que también era escolta. Y no solo en la camioneta había una neverita donde había todo el agua fría que uno quisiera. Aparte habían snacks como manís, cosas así para comer en varias partes de la camioneta. Y todo lo podía coger yo. Y eso uno se siente hasta raro, ¿no? Pues porque ese viaje salimos desde el Campín a Pereira y yo llegué al Campín en Transmilenio. ¿Cómo es que pasó de Transmilenio a esto? O sea, son lujos que uno hasta... ¿Será que puedo coger una agüita? Claro, todo es para usted. Y eso lo hace, ¿yo qué hago acá? ¿Cómo es que llegué acá? Yo creo que así se sentían los hermanos, pero multiplicado por 1000. O sea, estos hombres, en medio de una escasez mundial, recalco, porque es importante, están en una escasez extrema,
Llegan a Canaán, donde ese hambre había azotado fuertemente. Y llegan estos hombres en carros de Egipto, llenos de comida, con ropa nueva, llenos de monedas de plata. ¿Qué? O sea, imagínense un cananeo viendo estos cómo llegaron acá y aparte se llevan a toda su familia y se devuelven. Dios da. Dios da y da en favor de quienes aman. Bien, aún podemos ir un paso más allá para ponerlo en perspectiva, para que quedemos más asombrados. Génesis 46, el siguiente capítulo, nos dice que los egipcios, los mismos egipcios, llegaron al punto que se les acabó el dinero, ya no podían comprar comida y del hambre tuvieron que vender sus animales, tuvieron que vender sus tierras, incluso llegaron al punto de ofrecerse a ellos mismos como siervos para tener comida. Los egipcios, ¿sí? Los egipcios estaban en esa situación de necesidad, mientras los hebreos, que los egipcios aborrecen a los hebreos, mientras que estos hebreos estaban, o sea, un solo anciano hebreo de 130 años tenía 10 asnas llenas de comida, mientras los egipcios en necesidad. ¿Cómo llega a ese punto? O sea, esto debe llevar al lector a quedar boquiabierto, asombrado. Dios proveyó, dio recursos abundantes, todo lo necesario para cumplir su voluntad de llevar la familia de Jacob a Egipto. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios siempre provee recursos abundantes, necesarios, suficientes para cumplir su voluntad en nosotros. Y es cierto que en su soberanía algunos tienen más recursos que otros. Pero de esto podemos afirmar al menos dos cosas. Primero, todos los recursos que tienes, absolutamente todos, provienen de Dios. Todos. Y por lo tanto, son dados por gracia. No por tu merecimiento, son dados por gracia. Lambert dice, cualquier recurso financiero que tengas es un regalo de Dios mismo. Es un regalo que tienes. Y como es un regalo que no mereces, es un regalo de gracia. Así que debemos ser agradecidos con lo que tenemos. Debemos contentarnos con lo que Dios nos da, con nuestra situación. Y en segundo lugar, lo que podemos afirmar de esto es que Dios da siempre en su sabiduría lo necesario, lo suficiente para cumplir su propósito en ti. Vean, para cumplir el propósito de llevar a estos hombres a Egipto y devolverlos con toda su familia, Dios proveyó de carros, de asnas cargadas de alimento, de vestidos nuevos. Pero si nos vamos 400 años más tarde, que cuando la nación de Israel estaba en Egipto, vemos que las cosas fueron un poquito diferentes. También hubo carros, los carros de Egipto estuvieron involucrados, pero déjenme leerles para qué fueron usados. Esto lo leo en Éxodo 14, que habla de Faraón, pero otro Faraón que vino generaciones después, y un Faraón que se olvidó de todo el bien que hizo José en favor de Egipto. Dice que Faraón tomó 600 carros escogidos. Uno piensa, wash, va a bendecir mucho Israel. Todos los demás carros de Egipto, más todavía. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y con todo eso, con los carros, persiguió a Israel. E Israel tuvo que salir huyendo de Egipto. Esos mismos carros, 400 años después, fueron usados, pero ahora para perseguir a Israel. Ya para los israelitas no había regalos, no había asnas cargadas de comida. Ahora tenemos un pueblo huyendo de Egipto, corriendo para entrar a un desierto por 40 años con un rumbo para la mayoría incierto. ¿Cómo así? ¿No que Dios daba abundantemente? ¿Qué pasó acá? O sea, si los envió a un desierto. Bueno, los que han leído de Éxodo a Deuteronomio pueden afirmar que ellos siempre tuvieron lo suficiente para que Dios cumpliera su propósito en ellos. ¿No es verdad? Tal vez ya no tenían carros para transportarse, pero durante los 40 años la palabra afirma que siempre tuvieron lo suficiente. Sus sandalias no se desgastaron en un desierto por 40 años. Sus sandalias no se desgastaron. Tuvieron siempre alimento. Dios envió del cielo alimento para ellos. Tuvieron sombra en el día, tuvieron calor en la noche, tuvieron protección, tuvieron dirección.
Es decir, Dios aún en el desierto siempre proveyó de lo necesario y proveyó abundantemente para todos. Y hermano, eso debe llevar a afirmar que los recursos que tienes hoy son lo que necesitas para que Dios cumpla su propósito en tu vida. No sé si hoy los recursos para ti son más similares a los hermanos de José, llegando en carros de Egipto, o tal vez son más como Israel en el desierto, pero en juntos lados, Dios en su sabiduría siempre dio lo necesario. Eso nos debe guardar de caer en la preocupación extrema de sobrepensar en mi situación financiera o también en la avaricia, en no me debo endeudar para conseguir más. No, más bien esfuérzate en trabajar diligentemente y administra bien los recursos que Dios te da, pero recuerda que la situación en la que estás, sea cual sea, es lo que Dios sabiamente dispone para cumplir su propósito en ti. Eso nos debe llevar a agradecer y a ver un Dios que da y da. Y en tercer punto, y el último, veremos Dios da restauración. Dios da restauración. Esto lo veremos del 24 al 28. Y es que hay otro tipo de provisión de Dios que aunque no se vea, la necesitamos. Lambert dice, los regalos intangibles de Dios pueden ser invisibles, pero son tan reales y a menudo mucho más importantes que los tangibles con los cuales solemos obsesionarnos. Son más importantes y aunque nos obsesionamos con los tangibles, estos que no se ven suelen ser más importantes. ¿Cómo qué clase de regalos Dios nos da? Bueno, Dios nos da el privilegio de conocer su voluntad a través de su palabra. Dios nos da sabiduría de lo alto si se lo pedimos. Dios nos da la convicción de que Él nos escucha cuando oramos. Dios nos provee del fruto de su espíritu. Dios nos da dones espirituales para que podamos servir a la iglesia y avanzar su reino. Y algo que les proveyó abundantemente tanto a los hermanos de José como a su padre Jacob, y algo que Dios da, es Dios da restauración. Dios da restauración. Vean cómo lo hace en primer lugar con los hermanos de José, versículo 24. Dice, luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no riñan en el camino. El versículo 24 empieza diciendo que José despidió a sus hermanos, lo que da a entender que José les da instrucciones a sus hermanos y sus hermanos las obedecen al pie de la letra. Esto es muy curioso porque años atrás, en Génesis 37:8, cuando José sueña y le dice a los hermanos sus sueños, la respuesta de los hermanos hacia José es, ¿acaso tú te enseñorearás sobre nosotros? Despectivos, bravos. ¿Y aquí cómo estaban? Obedeciendo al pie de la letra. Pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? Ante los hermanos en este punto ya debían pensar, qué privilegio, qué gusto para nosotros es ser siervos de José, es obedecerle, porque merecíamos el juicio de José y ¿qué nos dio? Bondad, bienes. Qué bueno es obedecerle. De hecho, ellos podían ver claramente que por medio de la obediencia a José recibirían mucha abundancia, mucho bien. O sea, lo contrario sería correcto. Ellos podían pensar, mi vida sería miserable si no obedecemos a José. Así que rápidamente obedecieron al pie de la letra. O sea, ¿ustedes se imaginan a José, pero los hermanos de José diciendo perdón? Usted no es señor de nosotros. ¿Quién se cree usted? No le vamos a obedecer. No puede ser. Porque ellos veían el amor y veían que si obedezco vendrá más bien a mi vida. Así que vamos. Y vean, lo mismo sucede con nosotros. Cuando vemos lo bondadoso, lo generoso, lo amoroso que es nuestro Dios, sus mandamientos para nosotros son miel, son deleite, ya no son carga, sino que son dulce miel. Si la palabra dice, hombres, trabajen fuertemente y provean, vemos a Dios y decimos, Señor, tú eres bueno, así que no creeré las mentiras de este mundo que dicen que la felicidad está en tener una vida lo más fácil posible, sin esfuerzo. No, yo creeré tus palabras. Y si tú dices que tu bondad
está en que trabajemos arduamente, así lo haré. Mujeres, sométanse a sus esposos, a sus maridos. Las mujeres cristianas ven a Dios y dicen, yo creo que tú eres bueno, así que no creeré las mentiras de este mundo del feminismo, de que la felicidad como mujer está en no someterme a nadie, en buscar mis sueños, mi dinero, mi figura, mis viajes, mis likes en Instagram. No, yo creeré que tú eres bueno y si dices que debo someterme a mi esposo, lo haré y ahí experimentaré tu bondad. Jóvenes, búsquense rodearse de amistades edificantes, es lo que dice Proverbios. Y los jóvenes ven cuán bueno es Dios y dicen, no creeré al mundo, que dice que debo agradar a las malas compañías. No, yo creeré a Dios. Y por medio de la clase de amistades que Él me dice que debo tener, ahí recibiré su bondad. Yo le creo a Él. Y es que ser siervos que obedecen los mandamientos de Dios es el mayor privilegio que tenemos, hermanos. Es el mayor privilegio. Así como los hermanos de José, ellos veían, ¿qué más puedo hacer? Es acá donde puedo recibir el mayor bien para mi vida. Veían las asnas llenas de comida, veían su ropa nueva, los carros de Egipto y decían, ¿qué más haremos? No, tenemos que obedecer a José. ¿Cómo dudaremos de su bondad? Así es con nosotros. Vemos a Dios, todo lo que derrama, la bondad que derrama sobre nosotros y decimos, si tú dices, yo obedezco. Nuestra actitud debe ser como la del Salmo 2, que en el Salmo 2 se ve que personas ven a Dios y sus mandamientos como si fueran cadenas de las cuales quieren ser libres. Pero los que hemos gustado la bondad de Dios, sus mandamientos ya no son cadenas. Son, como dice al final del Salmo 2, son un dulce refugio para nosotros. Y antes de que los hermanos salgan a emprender el viaje, José les hace una advertencia, ¿no? ¿Qué advertencia? No riñan en el camino, no riñan. ¿Por qué les dice esto? Bueno, una posibilidad es que como Benjamín recibió más, entonces terminarán discutiendo a causa de eso, pero es muy poco probable, porque José, si lo recuerdan, ya los había probado en esta área y los hermanos habían mostrado que ya no eran los mismos hermanos celosos de hace muchos años, sino que habían cambiado. Pero lo más posible es que esta advertencia fuera porque en el camino a donde su padre, pues ellos tenían que recordar lo que hicieron años atrás a José. ¿Por qué? Pues porque debían contarle a su padre Jacob lo que hicieron. Porque imagínense la escena. Llegan los hermanos a donde su padre y dice, Jacob, tu hijo José está vivo. Pero si ustedes me dijeron que estaba muerto, ¿qué pasó? ¿Qué tendrían que hacer? Decir la verdad, decir que por años los estuvieron engañando. Y eso tal vez los haría discutir, echarse culpas entre ellos, hacer sentir al otro más culpable para yo no sentirme tan mal. Pero vean el corazón de José detrás de todo ello. Porque luego de dar y dar, José le estaba diciendo, vean, disfruten de lo que han recibido. No vayan a perder tiempo discutiendo. Más bien vayan rápido y traigan a nuestro padre, a sus familias, para que disfruten de la mejor de la tierra de Egipto. Vean, yo creo que para cualquier persona en los lugares de José hubieran disfrutado de ver cómo la conciencia de sus hermanos se carcomía, cómo ellos discutían el uno con el otro, porque la conciencia les pesaba, la culpa les pesaba, pero José no quería esto. José no quería eso. José realmente los había perdonado. José quería darles lo mejor y por lo tanto les anima, no peleen en el camino. Eso es un trato inmerecido. Eso es restauración. Y es que luego de José dar y dar, ¿cómo creen? Vean, ¿cómo creen que José se hubiera sentido más honrado luego de darles todo eso? Les voy a dar dos opciones. La opción 1, que sus hermanos disfruten de toda la ropa, de todo el alimento, de todo el dinero, de todos los lujos. Que sean agradecidos, que busquen incluso cuidarse entre ellos en el viaje. Que estén asombrados por todo el bien que habían recibido. De hecho, que cada vez que cogieran alimento, en medio de una escasez tan grande y lo llevaran a su boca, sea como, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo
después de todo lo que hice, sea el que reciba esto. Y den gracias a Dios y sientan agradecimiento con José. Esa es la opción 1. La opción 2, estamos pensando cómo José se iba a sentir más plácido después de darles todo eso. La opción 2 es que en el viaje se estuvieran gritando los unos a los otros. ¿Sí ves, Judá? ¿Sí ves, Judá? Es tu culpa porque tú vendiste a José. ¿Mi culpa? ¿Perdón? ¿No se te olvida que tú fuiste el que lo echaste al foso? No, jaja, a mí no me eche la culpa. Pero más bien Rubén, usted que es el mayor, usted debe hablarle a su padre. Y Rubén diciendo, pero si yo antes quise guardar la vida de mi hermano, no, yo no voy a decirle nada. Y todos así peleando, y cada uno pensando, usted no merece toda esa comida. Uy, esa ropa que usted tiene no la merece, porque usted es más culpable que yo. ¿Cómo se siente? ¿Creen que José se sentiría mejor, más agradecido? ¿La opción 1 o la opción 2? Pues es claro. Sin duda, la forma de mostrar agradecimiento ante tal bondad era no discutir en el camino. Por el contrario, era agradecer todo lo que habían recibido y obedecer y trayendo lo más rápido posible a las familias a Egipto. Y hermanos, como hemos visto, como les dije en la introducción, Dios da de forma inmerecida. Lo que recibimos nosotros es como una cascada de bondad que no alcanzamos a percibir en su totalidad. Pero cuando dejamos de ver esa bondad, cuán fácil es tener las mismas actitudes, ¿no? Cuán fácil es reñir con otros. Cuán fácil es desagradecer, amargarse. Y todo ello porque olvidamos un principio importante, y es que Dios es más glorificado cuando nosotros disfrutamos más de Él y de lo que Él nos da. Lo voy a decir en palabras de Piper. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Porque pónganle la misma perspectiva de ahorita. ¿Qué creen que glorifica más a Dios? Un Dios que da y da. Una mujer que admira a su esposo que Dios le dio, que disfruta de los hijos que son don de Dios. O una mujer quejumbrosa, que se la pasa hablando mal de su familia, se la pasa peleándose con su esposo, peleándose con sus hijos. ¿Qué glorifica más a Dios? ¿Qué glorifica más a Dios? Un hombre que se esfuerza diligentemente en su trabajo, en el trabajo que Dios le da y busca administrar los recursos que Dios le da. O un hombre que siempre reniega de su jefe, de sus tareas, siempre le pagan muy poco. ¿Qué glorifica más? Un joven que va a su colegio, va a su universidad, donde Dios le permite por gracia estudiar y da lo mejor de sí cada día para sacar los mejores resultados, cumple con diligencia sus responsabilidades. O un joven que hace el mínimo esfuerzo, apenas para pasar, y siempre se queja de todo lo que le mandan a hacer. ¿Qué glorifica más a Dios? ¿Qué glorifica más a Dios? Un creyente que agradece por su iglesia, por los creyentes que le rodean. Incluso que busca cuáles son las áreas de cierto hermano que tal vez en su carácter es más fuerte que yo y busco aprender de esa persona. O un creyente que siempre está buscando cuáles son las áreas débiles de sus hermanos para criticarlos, para quejarse de ellos, para hablar mal de ellos. ¿Qué glorifica más a Dios? Y con eso vemos que una vida que se queja, una vida que se la pasa discutiendo, una vida que se la pasa hablando mal de otros, riñendo, es una vida que dejó de ver lo mucho que recibe de Dios. Ya no ve a su familia, su trabajo, sus estudios, su iglesia, sus amigos, su sustento, su ministerio, como algo dado por gracia, sino que ahora se convierte en la razón diaria de su queja, de su amargura. Es como si los hermanos de José sí se la pasaran discutiendo en el camino teniendo asnas llenas de comida, teniendo el perdón de José. Es ilógico vivir así. Por eso debemos meditar constantemente en lo que Dios en su providencia nos da. Recordar que no merecemos nada de lo que se nos ha sido dado. John Flavel lo dice así: cuán inmenso es el consuelo para una persona que no ve nada más que mal en sí mismo, ver al tiempo cuánta estima le tiene Dios. Mientras que la providencia le cuida,
Esa persona ve que la bondad y la misericordia divina le siguen todos los días de su vida, como dice el Salmo 23. Hay otros hombres que buscan el bien y parece que el bien huyera de ellos. Pero la bondad y la misericordia siguen al pueblo de Dios y ellos no pueden impedirlo, no se pueden esconder a un lugar donde no llegue el bien. Aunque a veces pecan, aunque a veces se desvían del camino correcto. Ciertamente el pueblo de Dios son su tesoro, el tesoro de Dios. Y ciertamente, como dice Job 36, no apartará de los justos sus ojos. Esto es precioso. O sea, un creyente que no ve nada más que maldad en sí, reconoce a la vez que no merece nada, pero a la vez ve a Dios y Dios cuánta estima me tiene para darme tanto bien. Y es inexplicable tener un Dios que te da y te da, para que tú le veas con profundo agradecimiento, reconociendo que no mereces nada de lo que tienes, disfrutando de lo que Él te da por gracia. Por eso la Biblia anima a los esposos incluso a disfrutar de las relaciones íntimas. Anima al trabajador a disfrutar del fruto de su trabajo, del dinero que gana por medio de su trabajo. Disfruta de ello. Eclesiastés anima a los jóvenes a disfrutar de su juventud. También Eclesiastés dice, come tu pan con gozo. O sea, de todo lo que se te ha sido dado, no es para que riñas en el camino, es para que disfrutes y por medio de ello des gloria a Dios, que te lo da por gracia. Así que el llamado de Dios es similar al de José. Mira, la forma para no ser malagradecido con todo lo que nos da, es no reñir en el camino. Mira, todos vamos para el mismo camino, todos los creyentes vamos en el mismo camino. No riñan en el camino, no riñamos en el camino. Así que Dios, por medio de José, busca restaurar el alma de sus hermanos para que ellos gocen del perdón, puedan disfrutar de todo lo que se les había sido dado. Pero ahora, y queda poco tiempo, Dios iba a restaurar la persona que tal vez estaba más herida, y es Jacob, el anciano Jacob. Vean, versículo 25 y 26 dice, ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán a su padre Jacob, y le informaron, José vive todavía y es gobernante de toda la tierra de Egipto, pero él se quedó atónito, porque no les podía creer. Vean, el anciano Jacob recibe la noticia y ¿cómo quedó? Atónito. Es la misma reacción que tuvieron los hermanos en el versículo 3 cuando José se les revela. El versículo 3 lo dice. Ellos quedaron también atónitos, quedaron en silencio, quedaron mudos, pálidos. Dice el versículo 3, en versículo 3 dice, José dijo a sus hermanos, yo soy José, vive todavía mi padre, cuando él se le revela a los hermanos. Pero sus hermanos no podían contestarle porque ¿cómo estaban? Atónitos. La misma reacción que tuvo Jacob. Las emociones no se podían describir fácilmente. El corazón de Jacob apenas podía aguantar la noticia, mientras que su mente intentaba razonar lo que estaba escuchando. La Reina Valera 60 dice, el corazón de Jacob se afligió. Sencillamente no lo podía creer. ¿José vive? ¿Gobernante de Egipto? ¿De qué me están hablando? No jueguen conmigo. Versículo 27. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de Jacob revivió. Entonces Israel dijo, basta, mi hijo José vive todavía. Iré y lo veré antes de que yo muera. ¿Sí ven por qué les decía que era importante hasta los carros de Egipto? Porque los carros de Egipto, las asnas llenas de los lujos de Egipto, fueron la razón para que el anciano Jacob viera las evidencias y dijera, mi hijo vive, mi hijo vive, mi hijo vive, José vive y José es gobernador. O si no, ¿cómo puedo explicar esto? No, es porque José vive. Carballosa dice, la expresión de que su espíritu revivió sugiere que Jacob salió de la mortandad espiritual causada por la desaparición de su amado hijo José. Y esto se ve claramente expresado por el cambio del nombre. ¿Sí lo ven? Ya no lo llama Jacob, sino lo llama Israel. Véanlo en sus Biblias. Versículo 27 dice, el espíritu de su padre Jacob revivió. Y luego en el 28 vean lo que dice,
Entonces Israel dijo, esto no es un detalle menor. Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob en Génesis 35:10, cuando Jacob se caracterizaba por su valentía, por su coraje. Realmente lo que hemos visto de Jacob desde que él creía que murió José es que era un anciano quejumbroso, ensimismado, era esclavo de la autocompasión y de la amargura. Era un hombre que, como lo estudiamos hace mucho tiempo, muchas veces nos desconcertaba por las decisiones que tomaba, por su forma tan egoísta de pensar. Pero Dios en su providencia le restauró. Ya no era ese Jacob ensimismado, ya volvió a ser el valiente Israel que se para firme con 130 años para emprender un viaje de 400 kilómetros. Un comentarista dice, la antigua energía comenzó en él a brotar y la acostumbrada sombra de resignación se desvaneció. El antiguo Jacob volvió a ser Israel, un combatiente agresivo en la batalla de la vida, listo para vencer obstáculos por el poder de Dios. Dios da restauración. Esto es restauración. Primero a los hermanos esclavos que eran esclavos de la culpa, les dice, no rían en el camino, disfruten de mi perdón, disfruten de mi bondad. Y ahora Jacob, un anciano esclavo de la autocompasión, de la resignación, ahora vuelve a ser Israel, el valiente, el confiado en el Señor. Y acá termina el pasaje con una hermosa reversión. Porque vean, 22 años atrás, emprendía una caravana de Canaán a Egipto, pero en esta caravana estaba José atado, porque lo llevaban al mercado de esclavos en Egipto. 22 años después, se emprende nuevamente una caravana de Canaán a Egipto, pero era muy diferente. Ahora esta caravana era enviada por José para traer a su familia a Egipto y poder bendecirles todo el tiempo que estuvieran ahí. La providencia de Dios es imparable, imparable. Y hay una observación que hace David Barceló muy valiosa, y es que, ¿saben? Jacob se da cuenta de algo. Primero, que José vive, ¿cierto? Su hijo amado vive, y no solo vive, sino que es gobernado. Pero creo que todos podían ver que todo lo que ellos estaban disfrutando, toda esa bondad que fue derramada sobre ellos como una cascada, todo era posible por una razón, y es la misma, que José vive. Que José vive y que es gobernador. ¿Por qué podían disfrutar de lo mejor de la tierra de Egipto? Bueno, porque José vive y es gobernador. ¿Por qué podían tener carros, ropa, dinero, alimento? Porque José vive y José es gobernador. Porque su espíritu estaba renovándose. Nuevamente habían fuerzas para vivir porque José vive y José es gobernador. Si recibían tanta bondad, tantos regalos, solo era por esa razón. Porque José vive y José es gobernador. Si José no viviera o si no tuviera la posición de autoridad que tenía, nada de esto estuviera pasando. Lo mismo con nosotros. ¿Saben por qué se nos ha sido dado tanto? Porque Cristo vive y Cristo es Rey. Porque Cristo vive y Cristo es Rey. Todo lo que tenemos, todo, lo tenemos porque Jesús vive y reina. Cada regalo, cada bondad de tu vida es posible por esa razón. Porque Él vive, porque Él reina. Si eso no fuera una realidad, no tuvieras nada de lo que estás hoy disfrutando. John Flavel fue un puritano que escribió un libro llamado El misterio de la providencia. Y él dice, una cita de ese libro es, la debida observación de la providencia hará que Jesucristo sea cada día más y más valioso para nuestras almas. Esta mañana hablaba con mi esposa y me decía, bueno, pero nosotros también debemos dar de nosotros para nuestra reputación, para nuestros recursos, debemos trabajar. Y es cierto, pero nada de eso, a pesar de que tenemos responsabilidad de tenerlo, nada de eso sería realidad si Él no viviera. Y eso es a la conclusión que llegamos cuando vemos la providencia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Cuando vemos el por qué tenemos todo lo que tenemos, Jesucristo,
se debe volver más y más precioso para nuestras almas, porque todo lo que tenemos es gracias a Él. Y por eso quisiera terminar dando 3 razones de por qué esto es verdad. 2 razones provienen de este libro, una la añadí yo, no les voy a decir cuál es cuál. Al final, a ver ustedes si le atinan. La primera razón es la compra de todas estas misericordias que la providencia nos transmite es por la sangre de Jesús. Cualquiera que sea el bien que recibamos de la mano de la providencia, debemos reconocer que es el producto de la sangre de Cristo. Véanlo decir de otro modo, citando a otra persona, a Nicolás Tranchini. Dice Tranchini, todo lo que para mí no sea infierno es gracia. Todo lo que para mí no sea infierno es gracia. Y si en este momento no estamos en el infierno, es porque Cristo en esa cruz tomó nuestra culpa y derramó su sangre para pagar nuestra deuda. Todo el bien que recibimos, todo, lo debemos a la sangre de Cristo. Y mira, si tú has venido acá y estás rechazando a Cristo, pero aún gozas de los bienes que Él te da, gozas de una linda familia, gozas de un buen trabajo, una buena reputación, entre otras cosas, mira, te estás contentando con el bien que se te da por gracia y no vas a aquel que te da esa gracia. Y amigo, visitante, eso se llama idolatría. Idolatría. Es decir, que el regalo se convierte más importante que quien da el regalo. Y según la palabra, eso se paga eternamente en un lugar que es de lloro y crujir de dientes. Así que arrepiéntete, busca a Cristo, porque solamente es por Cristo que hoy puedes percibir bien en tu vida. Segunda razón, las misericordias que hoy disfrutamos provienen del hecho de que Cristo vive y controla todo con el poder de su palabra. Es lo que dice Colosenses 1:17. Dice, en Él, en Cristo, todas las cosas permanecen. Hebreos 1:3 dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Si disfrutas de algún bien hoy, es porque Cristo lo sostiene. Cristo lo sostiene. ¿Y por qué lo sostiene? Porque Él vive y Él reina. Si disfrutas de tu familia, de amigos, de trabajo, de lo que sea, es porque Cristo lo sostiene y hace que permanezca. ¿Por qué disfrutas de tanto bien? Porque Cristo vive y Cristo reina. Tercera y última razón, y es que la prolongación de todas sus misericordias y comodidades es el fruto de su intercesión por nosotros. Dice el autor, cada pecado que cometemos pondría fin a las misericordias que poseemos si no fuera por la defensa que nos es presentada. ¿Cuál defensa? Que si alguno tuviere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto detiene las acusaciones. Esto procura nuevos perdones para nuevos pecados. La razón por la que Él salva perpetuamente. Los nuevos pecados no invalidan los pasados perdones, ni tampoco suspenden los privilegios, las bondades que son derramadas en Cristo. Así que, hermanos, bueno, la mía fue la segunda, que todo lo que disfrutamos, cualquier bien derramado sobre nuestra vida, lo disfrutamos por la sangre de Cristo, por su resurrección y el hecho de que Él vive y reina. Y en tercer lugar, porque Él intercede a favor de nosotros. Solo por Él tenemos tanto bien. La conclusión, Dios da y da. Pero toda esa bondad que tenemos es por una sola razón, porque Jesucristo vive y reina. Oremos. Yo te ruego, Señor, que hagas a Jesucristo más precioso para nuestras almas, conforme veamos cada bien que es derramado sobre nuestra vida, cada cosa que nos es dada inmerecidamente, que podamos ver que detrás de eso está tu providencia, obrando a nuestro favor para que el bien y la misericordia tuya nos sigan cada día y que eso haga que nuestras almas se regocijen, disfruten, amen más a nuestro Señor Jesucristo, que es solo por Él y en quien tenemos tanta bondad.
Te alabamos, Padre, porque eres un Dios tan generoso, tan dador. En el nombre de tu Hijo oro. Amén.